Queridos hermanos, hoy seguimos con Marcos. Hoy me toca a mí el capítulo 9, del versículo 42 al 48, que dice así la palabra del Señor. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús nos presenta en estos pasajes 42 al 48 que no es el retrato de un supercristiano que pertenece a una élite especial a la que muy pocos tienen acceso en la iglesia. No, hermano. Lo que Jesús está describiendo en estos pasajes es lo que todo verdadero creyente debía estar experimentando en sus vidas. Mis hermanos, el llamado de Cristo a todos los que quieran seguirle a Él es arrepentirse y creer. Y lo que nosotros tenemos en estos pasajes es un llamado a creyentes al arrepentimiento y a la fe. El arrepentimiento es volverse de una vida de pecado, de una vida centrada en nosotros mismos y siguiendo nuestra propia voluntad, buscando nuestra propia gloria y caminar en pos de Él, confiado únicamente en Cristo, hermano. Arrepentirse es darnos cuenta que estábamos equivocados. Es tomar la decisión de volvernos hacia Dios confiado solamente en Cristo para el perdón del orgullo, renunciar a nuestro egoísmo para vivir para Él. Es levantar una bandera blanca de rendición hacia Dios y al mismo tiempo declarar la guerra al pecado. Eso es arrepentirse, hermano. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que la vida cristiana práctica es una vida de arrepentimiento y fe. Eso es lo que Marcos nos presenta en estos textos. Hay dos aspectos aquí de lo que es ser cristiano. El primero es un amor radical que procura el bienestar espiritual de los demás sin importar el precio que tengamos que pagar. Veamos el versículo 42, lo que nos dice la palabra del Señor. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Este pasaje se encuentra en medio de una
larga conversación en la que Jesús estaba lidiando con el orgullo de sus discípulos. Ustedes recuerdan unos versículos anteriores, los apóstoles discutían entre ellos quién era el mayor. Y en el versículo anterior, Juan le confiesa al Señor que ellos se habían cruzado con una persona que en el nombre de Jesús estaban echando demonios. Y dice que ellos se lo prohibieron. ¿Y cuál fue la razón de la prohibición? La razón era, hermanos, que no eran parte de ellos, no eran parte del grupo de los discípulos. Y en ese contexto surge la advertencia del Señor, del versículo 42 que acabé de leer. Porque el mismo principio pecaminoso que produce rivalidad y envidia ministerial, y Cristo sigue hablando exactamente de lo mismo. Está tratando con el corazón orgulloso de los discípulos. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla de tropiezos en este pasaje? Es una palabra que aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Y la idea que comunica es la de hacer y decir cualquier cosa que ponga impedimento a la conversión de un incrédulo o que ponga impedimento a la santificación y crecimiento de un creyente. Eso es poner tropiezo. Es estorbar el camino de alguien para que llegue a ser cristiano, o es estorbar el camino de un cristiano para que sea cada vez más semejante a Cristo. Primera de Corintios 10:32, Pablo nos dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No sean de tropiezo a nadie, ni a los judíos incrédulos, ni a los gentiles incrédulos, ni a los creyentes. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Debemos de ser muy cuidadosos, hermanos, en lo que hacemos para evitar en la medida de lo posible que alguien sea dañado con nuestras conductas, que alguien sea dañado con nuestras palabras, que alguien sea dañado con nuestros ejemplos. Somos cartas leídas, hermano. Aún en el manejo de cosas que son legítimas, hay cosas que no son pecaminosas en sí mismas. Debemos evitar a toda costa que debido a nuestro ejemplo no vayamos dejando escombros detrás de nosotros, que hagan más difícil que otros puedan venir a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Noten, mis hermanos, que la advertencia de Jesús en este pasaje va dirigida a todo el mundo, creyentes o incrédulos. Jesús dice, cualquiera que haga tropezar, cualquiera. ¿Saben qué significa la palabra griega literalmente? Cualquiera. Cualquiera significa. Sea creyente o sea incrédulo, es una advertencia para todo el mundo. Cuidado con el que haga tropezar a otro creyente. Cuidado con el que incite a otro creyente a pecar. Cuidado con el que estorbe el crecimiento espiritual de otro creyente. Cuando Cristo habla de sus pequeñitos, no es de niños que está hablando. Él está hablando, es de personas que creen en Él, personas que depositan toda su confianza como un niño en Él. Por supuesto, debemos tener cuidado de no hacer tropezar a nadie, como vimos en Corintios 10. Pero en el pasaje de Marcos, de manera particular, el Señor no está advirtiendo solamente
que tengamos mucho cuidado con hacer tropezar a unos de sus ovejas, por algunos de aquellos que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Jesús vino a morir en una cruz para darle vida abundante a esas personas. Mis hermanos, es aterrador pensar que cualquiera de nosotros podamos estar trabajando en contra de Jesús. Él dejó su trono de gloria, dio su vida en una cruz, murió en la cruz del Calvario para hacer algo, y tú y yo estamos trabajando en su contra. Es aterrador pensar eso, ¿no? Que nosotros estamos dejando escombros en el camino para hacer más difícil, para que otros creyentes puedan avanzar. Esto es tan terrible a los ojos de Dios, que Cristo dice aquí que fuera mejor para esa persona si antes de haber llegado a hacer eso, se le hubiese atado en el cuello una piedra de molino y haber sido arrojado en lo profundo del mar. Así de serio, mi hermano, es. La segunda nos habla de la vida práctica que se encuentra, de un cristiano que se encuentra en el versículo 43 al 48. Y básicamente lo que el Señor nos dice ahí es que los cristianos nos debemos mantener en pie de guerra contra ese pecado remanente, ese pecado que todavía mora en nuestro interior. Y dice así la palabra del Señor, capítulo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mis hermanos, estos textos son fuertes, ¿no? El asunto aquí no es que te mutiles, el asunto no es que te cortes los pies, que te cortes las manos o que te saques los ojos. El pecado es un asunto que brota del corazón y por lo tanto cualquier remedio externo será completamente ineficaz. El cojo puede pecar, el manco puede pecar, el ciego puede pecar. Eso fue lo que el Señor les enseñó a sus discípulos en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, que nosotros estudiamos varios lunes atrás, cuando los fariseos hablaban de comer con manos inmundas, y Cristo dice, lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, porque es del corazón que salen los malos pensamientos. Pero el Señor en estos pasajes de Marcos nos dice que la vida cristiana consiste en una guerra donde es imposible lograr un acuerdo de paz. Mi amado hermano, el tema de esta porción de Marcos, del capítulo 43 al 48, la podemos sintetizar en pocas palabras, que no tenemos que dedicarnos que nosotros no tenemos que dedicar a matar al pecado, o el pecado nos mata a nosotros. Eso es lo que Jesús nos está diciendo en estos pasajes. La vida del cristiano en este mundo es una guerra y nosotros no pasamos
del bando del enemigo en el mismo momento que vivimos a Cristo, que vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Nosotros pertenecíamos al otro bando, hermano. Pero si somos cristianos, antes estábamos en el terreno del pecado, luchando contra Dios. Ahora estamos en el terreno de Dios, luchando contra eficazmente, y nos ha trasladado al otro terreno. El que no está peleando esta guerra, se está engañando a sí mismo. Si piensas que es creyente, eso es lo que Jesús nos está diciendo. O luchas o mueres. Mire lo que nos dice Pablo en Romanos 8, capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es esto de vivir conforme a la carne? Es otra cosa de seguir los impulsos pecaminosos del corazón sin ponerle resistencia. El que hace eso va camino a la muerte. Eso dice Pablo. Estamos en una guerra que surge del corazón, pero que se manifiesta a través de las cosas que hacemos, hermano. Es por eso que el Señor menciona las manos, los pies, los ojos, para hacernos ver que el pecado no solo posee una dimensión espiritual. El Señor nos quiere hacer ver que esta es una guerra personal que nadie puede pelear por nosotros. Pablo nos dice en Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quiénes tenemos que ocuparnos de nuestra salvación? Tú y yo, hermano. Nosotros no somos personas pasivas. Es nuestra santificación. El Espíritu Santo opera a través de nuestra mente y nuestra voluntad. Él usa su palabra para hacernos ver, para convencernos de que hay cosas que debemos hacer y hay cosas que no debemos hacer. Y está claro esto, como la luz del mediodía, hermano. En la lucha por la santidad, ninguno de nosotros puede sentarse a esperar pasivamente que alguien más pelee nuestra batalla. Somos nosotros que tenemos que decidir, no seguir perdiendo el tiempo viendo demasiada televisión o navegar sin rumbo por las redes sociales en vez de hacer algo productivo para el bien de nuestras almas. Cada cual tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son aquellas cosas en las que tenemos que tomar resoluciones firmes en el camino de la obediencia? Porque esta batalla, nadie va a pelear por nosotros. Y de antemano, hermanos, no siempre, les digo que no siempre vamos a tener victoria. Lo que sí distingue a un cristiano de uno que no lo es, no es la perfección, porque nadie será perfecto de este lado del cielo, hermano. Cuando nos acercamos al Señor, mientras
más nos acercamos en santidad, menos santos nos vemos. Porque más cuentas nos damos de cuán poco nos parece nos vemos, hermano. Porque el cristiano se distingue. Él no vive en una práctica continua de pecado. Y cuando caemos, nos arrepentimos. Nos levantamos y volvemos al campo de batalla. Por más doloroso que sea, hermano. Este pasaje dice que vale la pena perder las manos, los pies, los ojos, vale la pena. Si eso te va a impedir ser arrojado al infierno, por haber tomado la decisión de continuar en el curso pecaminoso de nuestras vidas, con nuestras dos manos, con nuestras dos piernas, con nuestros dos ojos. El llamado de Cristo en estos pasajes es a renunciar a las mercancías engañosas de este mundo para poder disfrutar de la fuente inagotable de satisfacción perfecta y eterna que solo Jesús puede ofrecer. ¿Saben por qué esta lucha nos resulta tan dolorosa? Porque nuestro corazón es engañoso, hermano. Todo el tiempo está tratando de seducirnos a través de nuestros deseos para que veamos de nuevo esa misma basura increíblemente atractiva. Por eso es tan doloroso el pecado a través de nuestros deseos. Te hace ver la basura como increíblemente atractiva. Y mientras menos tiempos estemos de contemplar a Cristo a través de las Escrituras y meditar en el valor incalculable de conocerla a Él, más vulnerables seremos de ser engañados. Para terminar, hermanos, le quería leer el Salmo 36, el capítulo 7 al 9, que dice así: cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del terreno de tus delicias. Porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Dejemos de beber del chorrito que sale de la manguera de este mundo, hermano, y bebamos del torrente que hay en Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Señor,